Buenos días, estamos aquí para iniciar y poder compartir la palabra en este día domingo, una palabra de fe. Pero antes de comenzar, quisiera realmente compartir esto lo que habla en Hebreos 12, de 2 al 3, en el cual dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que, como dice la Escritura, muchas veces nos sentimos desanimados, nos sentimos agobiados, pero la Escritura nos aconseja que pensemos lo que hizo Jesús por nosotros, que Él, pese a que era Dios, Él se sometió al maltrato, y no solamente de las personas que nos maltrataron, sino fueron de los pecadores, o sea, nosotros. Entonces debemos darle gracias a Dios. En esta mañana tú estás ahí y yo te pido que seas tú poniendo tu corazón, poniendo tu mente y sobre todo, como dice la Escritura, poniendo la mirada en Jesús, que es el consumador, es el principio de nuestra fe. Así que en esta mañana yo te invito a que tú hagas una oración. No importa la condición en la que tú estés, sino más bien seas tú agradeciéndole y poniéndole el corazón al Señor y diciéndole: gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Gracias, Padre bendito. En esta mañana venimos y ponemos por ti, Señor, delante de ti, Señor, toda situación. Señor, tal vez nos sentimos agobiados, estamos cansados, Señor, pero ahora, como dice tu palabra, Señor, pensamos en ti, que tú, Señor, pusiste tu vida, Señor, siendo rey, te hiciste hombre, Señor, y decidiste humillarte, Señor. Gracias, Padre bendito, te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú en este tiempo, Señor, y que seas tú tocando la vida de nosotros, Señor, sea tu Santo Espíritu, Señor, llevando, Señor, una palabra de fe, llevando una palabra, Señor, en la cual nosotros, Señor, vamos, Señor, a compartir, Padre Santo, y vamos a saber que todo lo que hizo Cristo Jesús es, Señor, para nuestro bien, Señor, que nos llamó a libertad, Padre Santo. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Ahora nosotros vamos a compartir lo que dice la Escritura, venciendo a los gigantes. Y vamos a ir a Números 13, 27, 33, que nos habla justamente de un escenario que estaba justamente para entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero justamente nosotros podemos ver ahí cómo la gente, de una u otra manera, la gente se levantó en fe o se levantó en contra de la fe con temor. Pero vemos aquí en Hebreos, números 13, vamos a leer la Escritura del 27 al 33. Dice: le informaron a Moisés así: fuimos al territorio a donde nos enviaste, y en verdad en una tierra que rebosa de leche y miel. Así pueden ver sus frutos, pero la gente que la habita es fuerte, las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos allí a los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en la tierra del Negev, las hititas, jebuseos y los amorreos viven en las zonas montañosas, y los cananeos viven al lado del mar y a lo largo del río Jordán. Luego Caleb le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara y dijo: vamos y apoderémonos de esta tierra, con seguridad que la conquistaremos. Pero los espías que fueron con él dijeron: no seremos capaces de atacar a esta gente porque ellos son más fuertes que nosotros. Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo: la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente y que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme, hasta con decirles que vimos incluso a los Nefilim, los descendientes de Anac. Vienen los de Nefilim, antes de ellos nos sentimos como saltamontes y así les parecíamos nosotros a ellos. Aquí vemos dos marcos. Vemos estos 12 espías que fueron a explorar la tierra, y 10 llegaron con un reporte negativo y 2 llegaron con un reporte, de fe o positivo. Pero pudo más la parte negativa. Y aquí en el marco de esta prédica vamos a ver y vamos a abordar es el borde de la promesa, porque siempre cuando se acerca una promesa,
Siempre viene la situación en la cual viene la parte de la duda, la parte del temor o la parte en la cual nosotros vamos a confiar en Dios. Siempre son cosas que tenemos que tomar elecciones. Y aquí vemos que Moisés había llevado a Israel al borde de la tierra prometida. Ellos habían visto muchos milagros, habían visto cómo el Señor los liberó de la esclavitud de la tierra de Egipto. También nosotros vemos cómo fueron alimentados sobrenaturalmente con el maná del cielo. Y también ellos pudieron ver que la roca que estaba y les seguía, que era esa roca que dice la Escritura, que era Jesucristo, que era un aporte sobrenatural, dice que les dio el agua. Entonces, ¿qué podemos ver? Nosotros vemos que en el desierto, cuando el pueblo salió del pueblo de Egipto, Dios les dio todas las cosas como para que ellos puedan pasar ese desierto. Pero pese a todo eso, ellos no creyeron en las promesas de Dios. Y esto nos hace un símil. Nosotros somos exactamente igual que ese pueblo de Israel, viendo toda la misericordia, viendo todas las cosas que Dios ha puesto, que Jesucristo murió por nosotros, que Él envió a su Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos guía. Nosotros muchas veces, viendo todos esos milagros, nuestra confianza no está depositada en Dios y nos parecemos mucho a ellos. Y ahí es cuando vienen y nosotros vemos que al borde de las promesas de Dios muchas veces fallamos. ¿Y qué pasó con Israel? Estando en las promesas de Dios, estando ya en Canaán, que era la tierra que fluía leche y miel que les había prometido el Señor Dios, ¿qué pasó? Dice que ellos tuvieron con este reporte negativo y creyeron más en la parte que el temor podía más que ellos, tuvieron que andar por el desierto 40 años. Pero vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Se enviaron espías para explorar la tierra y evaluar la fortaleza de sus habitantes. Claro, nosotros muchas veces tenemos que ir a ver situaciones, a ver cómo está la situación, pero no muchas veces lo que vemos es lo que es. Porque debemos entender que si el Señor nos da algo, por más duro que parezca, Él va a hacer que nosotros venzamos. ¿Por qué? Si tenemos la confianza en Él. Ahora vemos aquí, Josué y Caleb estaban entre los dos espías. Caleb y Josué eran hombres de Dios, que eran hombres que confiaban en el Señor, caminaban con Dios. Pero el que vamos a analizar en esta prédica es Caleb, porque la palabra me dice que en él había un diferente espíritu. Y el diferente espíritu no era solamente el de él tener o creer en Dios, sino que su actitud era diferente. La actitud en la cual él confiaba y caminaba y sabía quién era su Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. A través de la Escritura el Señor nos habla. A través de esta mañana yo hablaba y decía, justamente hablábamos de que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si Él ya venció, nosotros también juntamente con Él todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades están crucificadas y están sanadas, dice la Escritura, pero tenemos que creer. Muchas veces estar al borde de una promesa de Dios es tomar elecciones y es ser valientes como Josué y Caleb. Pero esa valentía no venía de ellos, sino venía del conocimiento y de la experiencia que tenían con Dios, porque sabían que el Dios que tenían era un Dios poderoso, era un Dios fiel, un Dios que hablaba verdad. Y eso es lo que nosotros debemos saber. Y ¿saben qué? Tal vez ellos no tenían el Espíritu Santo, tenían directamente la relación con el Padre, pero nosotros, en medio de esta situación, en medio de esta dispensación, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos ayuda, el que nos alimenta y nos fortalece en fe. Y además también Cristo Jesús, que es el consumador de nuestra fe, dice que Él ya venció en la cruz del Calvario. Entonces nosotros, ¿qué podríamos tener? ¿O qué podríamos hacer? ¿O cómo podríamos fallar? Si tenemos todo, si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos a Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros comencemos a creer, que comencemos a conocer, no solamente en conocimiento teórico, sino en conocimiento por experiencia, sabiendo que Cristo es bueno, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y no solamente, sino que el Espíritu Santo es real, ese Espíritu que es la garantía de nuestra salvación y es el que nos ayuda y nos lleva a ir a nuevos niveles de fe, a nuevos niveles de crecimiento. Y es así como nosotros vemos aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros fallamos frente a una promesa de Dios porque no le creemos,
realmente tenemos sí una segunda oportunidad, pero nos va a costar. Es como el pueblo de Israel, estaba al frente ya de entrar en posesión de la tierra de Canaán, de la tierra donde fluía leche y miel, donde era la promesa de Dios, pero a través de la elección que creyeron más a los 10 espías, al informe negativo, dice que eso se retrasó, el escenario de Dios, el tiempo perfecto de Dios se retrasó. Y dice que se retrasó 40 años. Ellos anduvieron 40 años en el desierto. Y muchas veces nuestra vida se traduce así. Y es por eso que tú estás tal vez 10 años, estás meses en los caminos del Señor, o estás años y no ves la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes una experiencia, porque no has definido y no has elegido creer por Cristo Jesús, porque es es el consumador de nuestra fe y es el que permite las cosas. Nosotros muchas veces confiamos y tenemos fe en nuestra fortaleza, en nuestras habilidades, tenemos tal vez fe en nuestra manera de pensar o como Dios nos ha hecho y creemos que somos suficientes, pero yo creo que es importante que nosotros entendamos que debemos ser personas que primeramente seamos vulnerables y digamos: Señor, yo no puedo nada por mí, solamente por ti, porque tú ya venciste en la cruz del Calvario y yo puedo lograr esto. Y ahora son tiempos apremiantes, son tiempos en los cuales, así como este pueblo de Israel, enfrentamos gigantes. Y hay gigantes de la duda, hay gigantes de situaciones que muchas veces nos dan temor. Tenemos tentaciones, tenemos tantas cosas, pero el Señor en medio de las cosas nos da su palabra, nos dice que Él ya venció, Él dice que Él es el que nos fortalece. Y la palabra de Dios es tan real que si nosotros vamos a la Escritura, esto va a hacer que nosotros pensamos. Es como dice la Escritura luego en Apocalipsis, que los que van a salir de la tribulación vencieron por medio de la palabra y la palabra de testimonio, creyendo en la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero nos habla de Cristo Jesús, de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, y esa sangre tiene voz, esa sangre tiene poder, y esa sangre la podemos clamar. Es la sangre que comienza a preparar una atmósfera de las cosas sobrenaturales, que comienza a preparar, así como David venció a Goliat, a ese gigante, él comienza a preparar el terreno, pero debemos estar convencidos de que Dios es poderoso y de su fidelidad. Entonces ahí vamos a ver cómo el Señor en medio de las cosas nos hace vencedores y nos hace conquistar las promesas que tiene el Señor. Ahora yo quisiera analizar esta parte en la cual dice: Josué le pregunta a Caleb qué parte de Canaán desea. Ahora vamos a ver otro escenario, el escenario en el cual Caleb y Josué vinieron con un reporte positivo diciendo que sí, es una tierra verdaderamente que fluye leche y miel y que es muy próspera, pero ellos sabían que podían conquistarla. Pero después de los 40 años, porque creyeron más al reporte negativo, ellos anduvieron en el desierto. Pero aquí nos encontramos en otro escenario cuando Caleb, después de 45 años, le pide a Josué y le dice: así como el Señor a mí me prometió cuando yo tenía 40 años y di un buen reporte, aquí a los 45 años yo después de 45 años estoy tan fuerte como 40 años cuando yo subí a esa tierra. Entonces nosotros vemos que Caleb tuvo 85 años, pero él se sentía tan fuerte como cuando él tenía 40 años. Y aquí vemos que es nuestro diseño original. Cuando tú tienes un diseño original, así pase el tiempo que pase, tú lo vas a cumplir. El diseño original de Caleb era batallar y conquistar los montes donde habitaban los gigantes. Él iba a vencer. Tal vez no venció cuando él se sentía más fuerte a los 40 años, pero ¿sabe qué le digo? A los 85 se sentía tan fuerte como a los 40 años. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que estaba a los 40 años con él, estaba a los 85 años con él. Y no solamente él estaba, sino que él creía en ese Dios. Y cuando tú crees, no sé qué es lo que tú estás pasando o qué has pasado, pero si el Señor, ese mismo Señor que ha estado contigo, Él está ahora, vas a poder vencer, porque tu diseño original está hecho y estás hecho para lo que Dios te diseñó, para lo que tú vas a hacer en esta vida. Yo no sé si tú eres un cambiador del mundo o si tú eres una persona
como hemos estado hablando, eres un influencer, una persona que influencia, pero ese es el tiempo de Dios. Si tú crees, vas a impactar este mundo, vas a poder tocar vidas de otras personas a través del Espíritu Santo. Y no solamente la vida de las personas, sino que tu vida será transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces debemos creer así como Caleb. Por eso es importante Caleb en este tema, y vemos en la palabra de Dios que Caleb tenía un diferente espíritu, y ese diferente espíritu que tenía Caleb lo tenemos nosotros cuando tenemos una actitud diferente, cuando creemos y sabemos que el Señor es fiel, el Señor ha hecho las cosas y Él nos ama. Como dice la Escritura, Él nos amó primero. Nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y como Él nos ama primero, nosotros luego lo amamos. Entonces ese es el condicional de Dios, que Él siempre da el primer paso. Y si Él da el primer paso, Él va a hacer que nosotros podamos conquistar esa tierra de gigantes. Y yo le quiero hablar en esta mañana varios gigantes. Hay gigantes que se llama el gigante del temor. Pero ¿cuál es la contraposición del gigante del temor? Claro, tenemos miedo, tenemos recelo, incluso estamos enfrentando una situación en la parte política en este tiempo, ¿no es cierto?, que nos llama a temor, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí, esa es la parte natural, esa es la parte que nosotros no sabemos, porque dice la Escritura que no sabemos lo que viene el día de mañana, pero es importante lo que hizo Cristo Jesús. Y mire lo que nos habla de la fe en Hebreos 11, 23, 27, siempre es la contraposición, el temor, la fe, el temor. El temor es lo opuesto a la fe, pero no es la fe lo que yo creo, sino en quién yo creo, en quién puede hacer las cosas. Y nosotros aquí en Hebreos, vamos a ir a 11, del 23 al 27, vamos a leer lo que dice la Escritura. Por la fe los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. No tener miedo. Cuando tienen fe, no tienes miedo de desobedecer las órdenes del rey. Tal vez nosotros aquí vemos que incluso la parte natural en la cual nosotros queremos estar sometidos, la parte de la fe nos lleva a ir más allá de las capacidades, porque el objetivo de Dios es mucho más alto del que nosotros vemos. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado, al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. La fe muchas veces nos lleva a no tener miedo de poder perder los placeres o de tener esos buenos tiempos. Muchas veces nosotros queremos experimentar placeres, queremos experimentar momentos de felicidad, pero la fe nos lleva a que nosotros no temamos de esas situaciones, sino que veamos más allá de las cosas, veamos más desde nuestra satisfacción, porque las cosas de Dios tienen un costo, tienen un precio. Muchas veces nosotros no dejamos el mundo, no dejamos nuestras satisfacciones, porque queremos disfrutar las cosas, pero Dios es mucho más importante, y aquí la palabra nos habla de eso. ¿Y qué dice la Escritura? Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer el enojo del rey, siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Mire lo que es. Aquí vemos ya 2 personajes de la Escritura que dice que siguieron al invisible. El primero fue Abraham, llamado el padre de la fe. Y ahora no se diga Moisés, que es un símil de Jesucristo, de libertador, que viene a libertar al pueblo que está sometido en pecado. Y así mismo vino Jesús a nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros debemos caminar, así como anduvieron ellos, como siguiendo al invisible. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros queremos ver para creer. Queremos ser como Tomás, ¿no es cierto? Como dice la Escritura. Es nuestra naturaleza, es lógico. En nuestra razón, pero ¿qué es lo que pasa? La parte de Dios no tiene razonamiento, porque es de corazón, es de fe, ya no es por vista, sino dice caminamos por fe. Entonces es como cuando nosotros decimos, tal vez yo no veo una solución, yo no veo la situación tal vez de esto que se nos aproxima, tal vez estamos con temor, estamos con recelo de lo que pueda acontecer, pero ¿sabes qué? Yo te digo, cuando Dios
tiene y está a cargo. Él tiene todas las cosas en control. Por más mal que parezca, nosotros sabemos que Él va a hacer que nosotros lleguemos a donde tenemos que llegar. Y vamos a hacer algo, va a tener que ver un objetivo. Yo creo ahora en este tiempo que viene es que la iglesia tiene que levantarse. Nosotros tenemos que levantar y creer, como dice, creyendo y siguiendo al invisible. Cuando nosotros tal vez no vemos visos de solución, sabemos de que Dios está poniendo la solución. Sabemos de que Dios tiene todo en control. Y sé que es el propósito de Dios. Sí, vienen tiempos difíciles. Justamente ayer estuvimos en un lugar precioso donde la naturaleza habla de la gloria de Dios. Y alguien nos decía que sí, tuvieron un mensaje en el cual decía que vienen tiempos difíciles. Pero acuérdate, en los tiempos difíciles, cuando todo se opone, es que la promesa de Dios comienza a manifestarse, que la promesa de Dios está cerca y tenemos que vencer esos gigantes y tenemos que levantarnos en fe. Asimismo también tenemos otro tipo de gigantes, como es el gigante de la preocupación. Tú puedes estar preocupado, ¿y qué es lo que pasa? La preocupación te lleva a un estado de nerviosismo, te lleva a un estado de inseguridad, y la preocupación te lleva a un estado de una enfermedad que comienzas tú tal vez a somatizar y comienzas a ponerte mal, tu estómago comienza a resentirse, y no solamente tu estómago, sino también tu corazón. Pero ahí es cuando la palabra se levanta, y ahí es cuando nosotros tenemos que tener la elección. El Señor nos habla y dice que somos naturales, de que somos personas que estamos agobiados, que tenemos muchas veces preocupaciones. Sí, es real, es la parte natural, pero ahí es cuando tomamos la elección y podemos decir: Señor, yo creo en ti y me levanto y voy en contra de este gigante, porque tu palabra me está cubriendo. Yo creo lo que tú hiciste en la cruz de Calvario. Tu sangre preciosa es real. Tu Espíritu Santo infunde aliento en mí, y la fe en Cristo Jesús es donde termina y comienza mi nueva promesa en ti, Señor. Y aquí es lo que vamos a ver en Filipenses 4, 6, 8. ¿Cómo es lo que nos habla la Escritura? Y nos dice que nosotros tenemos que obrar cuando tenemos preocupación. En Filipenses 4, 6, 8 nos habla, y a mí me encanta esta versión, porque la Escritura es un poco más sencilla en el vocablo, y nos dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradezcan siempre. La paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sentimientos sobre ustedes, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Mire lo que nos habla aquí la fe. Nuestra mente humana está en condiciones de imaginarse muchas situaciones que ni siquiera van a pasar. Pero cuando tenemos la paz y cuando nuestra fe está sobre Cristo Jesús, ¿qué es lo que dice? Que nuestra mente y nuestros sentimientos van a tener paz y va a guardar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que eso va a producir? Va a producir un estado de confianza, un estado en el cual nosotros vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz que viene de Dios guarda nuestra vida, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente y nuestro espíritu. Y de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata es la vida con Dios, de poder permanecer en las promesas de Dios y poder experimentar y tener una vida abundante y poder vencer a esos gigantes. Y asimismo, como ese gigante de la preocupación, tú tienes en la palabra una receta que te dice que te guardes de todo pensamiento, de toda preocupación en los pensamientos de Cristo Jesús, porque de Él viene la paz del príncipe de paces. Asimismo, nosotros tenemos otro gigante en el cual vemos que es el gigante de la ira, que esto es destructor, es el destructor del futuro. ¿Por qué? Porque la ira es como algo que se enciende dentro de nosotros y no solamente nos lleva a cometer cosas que son tontas, sino que nos lleva más allá de la situación, que tal vez nos lleva a cometer suicidios, que nos lleva a pensar en la destrucción de la otra persona. Y por eso dice que la ira es la destrucción del futuro, porque el Señor tiene pensamientos de bien y tiene un futuro para nosotros. Pero si nosotros tomamos y comenzamos a enfrentarnos a ese gigante al mismo nivel, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro futuro se va a destruir. Tenemos que ir sobre ese gigante, y por eso dice la Escritura en Efesios
4, 30, 31, siempre la Escritura va a tener alternativas, siempre va a tener una contraposición y siempre va a tener una receta en la cual tú puedes poner y depositar y te va a guiar a que ese gigante que se llama ira, o ese gigante que se llama tentación, o ese gigante que se llama temor, puedas tú aplacarlo por medio de la palabra. Eso es un libro de instrucciones. Y en Efesios 4, 30, 31 nos habla la Escritura y dice: no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítese de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Entonces, mire lo que pasa cuando usted está con ira. ¿A quién usted le contrista? ¿Y a quién usted, primeramente, contra quién va? Dice: contra el Espíritu Santo. No le hagas poner triste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo es mucho más real de lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es cuando viene solamente, tal vez en forma de viento, en forma de electricidad, o cuando lo necesitamos. Él está todo tiempo porque Él es fiel, porque el Señor nos mandó su Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar como Él anduvo aquí en la tierra. Así que cuando tú sientas situaciones, sientas ira, cuando tú quieres calumniar a una persona, y eso estamos nosotros, nuestra boca es muy dada a calumniar, nuestro corazón, nuestros pensamientos son muy débiles, pero ahí es cuando nosotros debemos decir: Espíritu Santo, toma mis órganos, toma mis miembros, Señor, toma mi pensamiento. Y ahí es donde nosotros vamos a poder vencer. Y sabes que si tú te pones en las manos del Espíritu Santo, vas a tener el futuro, no el que tú piensas, sino el que tiene Dios para ti. Entonces también nosotros vemos el gigante llamado tentación. Es un enemigo del éxito, porque muchas veces nosotros es esto. ¿Qué pasó con Caleb? ¿Qué pasó con Josué? Ellos estaban decididos a conquistar porque creyeron a Dios. Pero ¿qué pasó con los otros? Los otros tuvieron temor y fueron tentados a decir que los que estaban en contra de ellos eran más fuertes de los que estaban con Dios. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. La palabra nos dice que si nosotros estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Pues debemos creer. ¿Y sabes qué? Por eso dice la Escritura en Josué 1:9, dice: mira que yo te mando a que seas valiente y te esfuerces. Sí, porque ¿sabes qué? Creer la palabra es de valientes. Que leer la palabra es de esforzarse a creer, que pese a que no veas tú una solución, creas que Dios es la solución y que Dios va a tener la solución, no la que tú quieres, sino la que es mejor para ti. Entonces es importante que nosotros entendamos aquí qué es lo que es vencer al gigante. Los gigantes muchas veces los vemos, pero el gigante más grande es el que tú tienes, el temor, el que se levanta, el temor que se levanta en ti, la preocupación que se levanta en ti, como dice, la ira que se levanta en ti y la tentación que está en ti. Entonces no es la persona que tú ves, o tal vez las personas, o peleamos contra otra persona, sino el enemigo más grande que tenemos y el gigante a vencer es el que está en nosotros. Pero ahí el Señor conoce nuestras vidas. Solamente tenemos que ser como Caleb, creer, tener un nuevo espíritu, un diferente espíritu, que es una actitud diferente, creerle a Dios, ser valientes para creerle a Dios y decirle: Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Yo entrego, tú lo que hiciste en la cruz del Calvario es verdadero y así yo lo creo. Y comenzar a vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. Y ahí es cuando nosotros podríamos hablar mucho más de la fe, porque la fe nos habla de Jesús, es el principio y el fin, Génesis y Apocalipsis. No hay más en esta vida. Si nosotros vemos, Jesús es el centro. Dios, tenemos un Padre eterno que es cristocéntrico, tenemos un Espíritu Santo que es cristocéntrico, y nosotros debemos ser cristocéntricos. Cristo es el Redentor de nuestra vida, por eso dice que Él tomó nuestro lugar, Él se dio por nosotros, que incluso cuando nosotros éramos pecadores, Él tomó nuestro lugar y Él nos seguía amando. No hay condición para Cristo Jesús. Él nos ama con amor eterno. Y se imagina, nosotros es un tiempo en el cual ahora estamos entrando a una etapa de una Semana Santa, pero tenemos que también hacer un recorderis y tenemos que pensar y tenemos que meditar en ese Cristo Jesús que murió por nosotros, que fue maltratado, que dice que ya no tenía forma humana, pero Él, sabiendo lo que le iba a pasar, no escatimó. Él dijo: ese es mi diseño original, ser el Salvador del mundo. Padre, yo te obedezco,
Él le siguió a Jesús, le siguió al Padre, le creyó al Padre, y mira, y ahora tú estás, yo estoy, siendo un pecador, el Señor salvó mi vida. Ayer nos daba un testimonio de una persona que era tal vez irremediable su testimonio, era una persona que no creía, que más bien decía, no, yo no puedo cambiar, yo estoy así bien, pero ¿sabe qué? Hubo un tiempo en que el Señor llamó a su vida y utilizó un instrumento para que Él pueda cambiar y tenga un sentido su vida. Entonces realmente yo digo, cuando tú te pones en manos de Dios y tal vez piensas que no hay solución, pues la solución está a la puerta. Solamente tienes que decir, Señor, estoy aquí. Y el Señor va a comenzar a trabajar en forma inesperada. El Señor va a comenzar a trabajar en forma sobrenatural. Muchas veces la gente nos va a decir, estás loco, o sabes que eso no existe, o te estás inventando. Pero sabes que la Escritura a mí me enseña que Dios es un Dios sobrenatural, que Él sacó al pueblo de Egipto a un lugar de esclavitud, los llevó a un desierto, y en el desierto les dio manjares, les dio el maná del cielo, les dio el agua de la roca, y les puso todas las condiciones como para que lleguen a la tierra prometida. Y así mismo el Señor quiere que tú en este tiempo puedas llegar a esa promesa de la salvación. Así que en esta mañana yo te invito nuevamente que hagas una oración. Que en esta mañana, si tú has estado agobiado, has estado preocupado, sí, no te dé vergüenza, tal vez el enemigo te está diciendo, sí, mira, tú cuánto tiempo estás en el Señor y todavía estás agobiado, tienes que ser perfecto. No, preferible es, como dice la Escritura, en nuestra imperfección Dios se perfecciona, en nuestra debilidad Dios toma la causa y Él es perfecto, Él es fuerte. Entonces en esta mañana yo te pido que seas tú, si has estado cuántos años, renueves nuevamente la salvación con el Señor. Y si tú que me estás viendo en este momento, si tú no has tomado esa decisión por Cristo Jesús, estás al borde de la mejor promesa, estás al borde, como dice, en este escenario en el cual nosotros estamos ya para donde fluye leche y miel, en la tierra de Canaán. Ahí tú tomes esta decisión, seas valiente como Caleb, tengas un nuevo espíritu, que vayas en contra de las cosas que tú ves y digas, Señor, yo sé que en ti hay una posibilidad. Así que yo te invito en esta mañana, abre tu corazón y dile, Señor, ven a mi vida. Yo no te conozco, pero quiero conocerte. Espíritu Santo, llena y comienza a fluir en mi corazón. Comienza a llenar mi vida. Toca mi mente, Señor. Señor, yo te pido, yo creo ahora, como dice la Escritura, que tú tomaste mi lugar, que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Yo soy un pecador, Señor, y te pido perdón. Señor, yo sé que tú te llevaste mis pecados. Tú derramaste la última gota de sangre, no solamente por mí, sino por el mundo entero, Señor. Pero aquí viene la elección, el cual se levanta y cree, Señor. Yo creo esta mañana que tú, Señor, a través de tu muerte me das vida y me das vida eterna. Señor, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Señor, no vengo para que cambies mi vida, no vengo para que me des las cosas que yo quiero, sino que me des tu vida eterna, Señor. Porque lo que estoy viviendo ahora lo voy a experimentar mucho más en esa eternidad, porque tu palabra me dice que tú estás sentado a la derecha del Padre. Señor, y yo lo creo porque el Padre te levantó de los muertos. Ahora, Señor, yo abro mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador, y yo te creo, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Padre Santo. Ahora mismo comienzas tú, Señor, a hacer una fiesta, Señor, porque muchos pecadores, Señor, han vuelto al camino, Señor. Y sobre todo también, Señor, hemos hecho una nueva restauración de nuestra relación contigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Caleb. Ayúdanos a ser como Josué. Pero, Señor, ayúdanos a ser como Jesús, que te cree, que fue obediente, Señor. Gracias, Señor. Pon en nosotros un espíritu diferente, una actitud diferente en este tiempo, Señor. Cuando todos vean que es negativo, cuando todos vean oscuridad, nosotros vayamos más allá de nuestra vista y veamos que hay una luz, Señor, que esa luz se llama Cristo Jesús, que esa, Señor, solución se llama Jesús, y que nosotros estamos en esas manos, Señor. Gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Y así, conforme a eso, Señor, toca, Señor, nuestra mente,
Toca nuestros órganos débiles, Señor. Seas tú sanando, Señor, estómago. Quita, Señor, toda preocupación, Señor. Tú levantas ahora una barrera, Señor. Levantas con tu sangre preciosa, Señor, y nos comienzas a guardar. Levantas y movilizas legiones de ángeles, Señor, que pelean y comienzan a ministrar, Señor, a los que van a heredar la salvación, Señor. En este tiempo, Señor, levantas un ejército, Señor, en el cual, Señor, comienzan a compartir tu palabra y comienzas, Señor, a levantar un ejército de redimidos, Señor. Gracias, Padre Santo, y, Señor, oramos por Ecuador, por una nación, Señor, que te busque, que no vea lo que va a acontecer, que no busque el gobernante que quiere, sino el que tú tienes destinado, Señor, porque todo lo que tú tienes, Señor, tu misericordia va a hacer, Señor. Oramos por ellos, Señor, que les des sabiduría, pero ante todo, Señor, que les des integridad, que les des sinceridad, que les des, Señor, buenas intenciones, Señor, que saques a la luz todo lo que el enemigo quiere hacer a través de los candidatos, Señor, pero tú, Señor, vas a poner tu Santo Espíritu, Señor, y pones temor en ellos para que ellos conforme hagan las cosas no de acuerdo a una ideología, sino a lo que tú y a tu plan, Maestro, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Que Dios les bendiga. Amén.